Capítulo: El ataque al templo. Grandes juicios de la historia. José Antonio Vázquez, página 39. El ataque al templo. El templo de Jerusalén era mucho más que un centro religioso o un símbolo espiritual del pueblo hebreo. Además, como ya he señalado, constituía la única isla de independencia que el Imperio Romano había consentido a los israelitas, hasta el punto de que, como ya dijimos, contaba con su propia guardia armada y disfrutaba del derecho de cobrar tributos. Pero se trataba de una independencia claramente colaboracionista, ya que el sumo sacerdote era designado directamente por Roma, y en una de las esquinas del edificio se acuartelaba una guarnición romana responsable de controlar cualquier alzamiento inspirado en los movimientos mesiánicos o en la pretensión de liberar la tierra prometida. Así pues, se producía la extraordinaria situación de que Roma consentía una fuerza armada no aliada dentro de su territorio, mientras el Sanedrín hacía lo propio con la presencia de un ejército de gentiles dentro del templo. Pero Roma, en general, tenía la política de dejar hacer por el bien de la paz, al menos en todo aquello que no supusiese un riesgo para su propia estabilidad. Esta es la razón por la que las autoridades religiosas de Judea continuaban aplicando la pena de lapidación a las mujeres adúlteras. Los mismos evangelios relatan cómo Jesús salvó a una, a aquellos que eran sorprendidos trabajando durante el Sabbat o a los que incurrían en blasfemia. Y salvo de esas penas alterarse en la seguridad pública o afectarse en alguna persona de importancia, semejantes decisiones carecían de trascendencia. Según cuenta Flavio Josefo, sí tuvo algunas consecuencias el hecho de que el Sanedrín juzgase y condenase a Santiago el menor y a algunos otros seguidores, pero todo indica que fue debido a las formas. Ananías convocó al Sanedrín cuando el procurador Festo había fallecido y su sucesor, Albino, todavía no había tomado posesión. Es decir, el Consejo actuó cuando existía un vacío de poder en el cargo del procurador. Entre paréntesis, desde el año 44, el cargo de prefecto se sustituyó por el de procurador. Cierre paréntesis. Lo que fue interpretado por Roma como una falta de respeto. Ananías fue destituido del cargo y se nombró a otro sumo sacerdote, pero no hubo más consecuencias. El templo estaba diseñado y construido para impresionar a cualquier peregrino que se aproximase a él. Si hacemos caso a Flavio Josefo, además de la suntuosidad arquitectónica y de sus enormes dimensiones, había sido recubierto de metales nobles y piedras semipreciosas para que brillase como una estrella en la tierra. Incluso su esplendor y su espiritualidad subyugaron a Pompeyo Magno, quien, como ya dijimos, decidió respetar sus riquezas y consentir la religión judía con todas sus instituciones. Pero además, el templo era la institución donde tenían lugar las batallas intestinas por el control de las migajas de poder que dejaban los romanos. Ya dijimos que el sumo sacerdote pertenecía al grupo aristocrático de los saduceos, teóricos vencedores de la guerra civil, que también ostentaban la mayor parte de los puestos del Sanedrín. Jesús les había dedicado la parábola de los labradores malvados, en la que los acusó de tratar de eliminarlo para hacerse con el monopolio de la interpretación de la ley. Una minoría con especial poder por el respaldo social con el que contaban eran los fariseos, a los que Jesús acusó directamente por su superficialidad en la observancia de la Torá, cuando ellos le recriminaron por comer sin purificarse las manos. Varios son los pasajes de los evangelios en los que Cristo les reprocha cumplir de forma estricta la forma de la ley, pero haber abandonado mucho tiempo atrás el espíritu y la misma. Abre paréntesis. El Shabbat o la mujer adúltera son ejemplos de cómo combate Jesús su radical sinsentido. Cierra paréntesis. Pero Jesús, que había pasado casi toda su vida pública predicando lejos de Judea, decidió entrar en la capital y dejar clara su crítica hacia quienes hasta ese momento habían ostentado el poder. Tras declararse sucesor de David, hijo de Dios y Mesías, se dirigió directamente al templo para fabricarse un látigo con unas cuerdas y arrojar fuera de sus muros a los cambistas y vendedores de animales, obligándolos a abandonar la casa de mi padre. Aunque pueda parecer un acto simbólico de rebeldía y pureza, en realidad se trataba de un gravísimo ataque contra el templo mismo como institución. Cada año, miles de peregrinos de todo el mundo acudían a Jerusalén a mostrar su devoción a Yahvé,
tras lo cual debían pagar el correspondiente impuesto al templo en su moneda oficial, que eran el siclo y el dracma. Los que venían de tierras extranjeras carecían de la moneda oficial, por lo que se veían obligados a recurrir a los cambistas. No se conoce que estos abusasen de los precios, por lo que es probable que simplemente estuvieran prestando un servicio al templo y al peregrino. Además, en el Evangelio de Mateo, Mateo 17, como 24, se dice que Jesús era favorable a pagar el impuesto cuando ordenó a Pedro que lo hiciera con la moneda que llevara en la boca el primer pez que pescara. O bien Cristo cambió de idea, posibilidad artificial en quien lo tenía todo meditado, o bien sabía que estaba provocando una segura detención. Cuestión distinta es la relativa a los vendedores de animales o a los dueños de baños para el rito purificador. Estos servicios eran legales y estaban autorizados, e incluso parece que en aquellos años el único templo que realizaba sacrificios en honor a Dios era el de Jerusalén. De ahí que no podamos concluir que estuvieran infringiendo la ley. Las fuentes históricas sí apuntan a que el monopolio de esos servicios estaba en manos de los saduceos, que si abusaban de los precios, aunque Jesús no les acusó de comportamiento leonino, sino de contaminar la casa de su padre. Asimismo, los hallazgos históricos dejan claro que los vendedores y cambistas estaban instalados casi fuera del patio más exterior del templo, en una zona todavía más alejada de la que ocupaba la guarnición romana, de modo que, en realidad, lo que Cristo estaba atacando era el corazón del poder hebreo, es decir, el medio por el cual se recaudaban los tributos con los que se sostenía el templo, y por tanto, el único resto de independencia frente al imperio. En las dos ocasiones en que Roma había reclamado al templo que aportase fondos para sufragar obras en Jerusalén, se produjeron revueltas masivas y violentas, ya que los israelitas consideraban que su lugar sagrado era tanto un símbolo de autonomía como propiedad de su Dios. En los evangelios se describe el acto de Jesús como de purificación del templo y se incide más en su carácter simbólico que en los hechos concretos, en los que quedan numerosas sombras oscuras. No está claro cuándo se produjo el incidente, si el mismo día en que Jesús entró en Jerusalén o al día siguiente, como indica el Evangelio de Marcos. De haber sido el mismo día, no se entiende cómo no se produjeron disturbios más graves, ya que le seguía la multitud enfervorizada. Por otro lado, eso explicaría que no se le detuviese en el acto, precisamente para evitar revueltas. De haber sido al día siguiente, cuando volvió solo con sus discípulos, sería más lógico que su intervención se hubiese limitado a expulsar a los mercaderes y luego a proclamar su discurso, aunque no se explica que la guardia que custodiaba el templo no le hubiera detenido de inmediato. Aún menos explicación tiene que los días siguientes acudiese al lugar a impartir su doctrina sin consecuencia alguna. Ha de recordarse que, como se ha indicado, tanto cambistas como comerciantes estaban amparados por la ley y tenían derecho a realizar sus actividades en la zona a ellos destinada, por lo que resulta extraño que, si no fue arrestado el mismo día de los hechos, se le permitiese acudir los siguientes a predicar libremente. Y también cabe preguntarse si durante los días que Jesús volvió al templo, los cambistas y vendedores se encontraban en el templo. Disponemos de otro dato histórico comprobado que arroja aún más dudas sobre el incidente. Según los apóstoles, la llegada del Mesías se produjo durante una de las tres fiestas del peregrinaje sagradas para los hebreos, la Pascua judía. Las máximas autoridades políticas se encontraban en Jerusalén y, además, se habían reforzado las guarniciones para impedir cualquier conato de alzamiento. Es por esto por lo que resulta extraño que no se produjera, en una fecha tan crítica, una inmediata intervención de las fuerzas del imperio. Quizá la reacción de los mandatarios romanos ante los informes de lo que sucedía fue la de convenir con las autoridades religiosas judías cómo proceder para evitar el alzamiento por parte de los seguidores de Cristo, organizando su detención y su juicio.